minutos. Ya estamos de regreso acompañándote completamente en vivo en esta tu frecuencia 107.9 de FM y dando pie a la entrevista como todos los martes. Y me da muchísimo gusto tener de nueva cuenta al doctor Adrián Pérez, experto en liderazgo, comunicación y oratoria. Y justamente nos va a platicar acerca de un curso que está a punto de dar, un curso para perder el miedo a hablar en público, que lleva por título justamente del miedo al éxito, hablar en público. Doctor Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Mar. Saludos a ti, a todo el auditorio. Muchas gracias por recibirme nuevamente, porque ya estuvimos por aquí hace unas semanitas. Hace unas semanitas. Sí, pero vi que estabas por presentar este curso y dije yo, híjole, va a estar muy interesante. Necesitamos decirle a los radioescuchas que este curso existe para que lo tomen en cuenta. Y hacía yo cuentas, fíjate, le platicaba yo a los radioescuchas ahorita en la mañana que les decía que los invitaba a que no se perdieran esta entrevista. Eh, es muy común que las personas tengan miedo a hablar en público y lo importante que es que no tengamos ese miedo. Fíjate, desde niños, en el momento en el que la maestra sale con que el examen va a ser oral, vamos, y ponte delante de todo el salón y expone a lo mejor un proyecto, un trabajo que vale tantos puntos para el examen o el examen mismo siendo oral. Y si tú tienes pánico escénico, pues ya reprobaste o sacaste una mala calificación. Y ya de ahí, pues bueno, en tu trabajo, pues cuántas veces no tienes que presentar un proyecto a tu jefe, a los de ventas, etcétera, a tus compañeros. Y si tienes pánico escénico, eso te puede frenar de una manera impresionante, ¿no? Sí, claro. Mira, Es común el miedo a hablar en público. sí, de hecho es más común a veces de lo que pensamos. Fíjate, entre el 75 y el 80% de la población tiene miedo a hablar en público, siente algún grado de ansiedad al hablar en público. Eso se llama glosofobia. Y esto no es obra de la casualidad. Ahorita lo comentaste muy bien, desde niños, pues empezamos a tener condicionamientos, ¿no? O sea, pasa el niño a exponer y como no sabe bien el tema, todavía no tiene una madurez de comunicación, lingüística, de dominio del tema posiblemente, pues empieza a trabar, ¿no? ¿Y qué hacen los demás niños? Se Burlarse. burlan. Y esos traumas los Ajá, empezamos a cargar. ajá. Entonces, cuando a mí me vuelves a poner a hablar en público, pues me empieza a costar cada vez más. ¿Por qué? Porque estos traumas me vienen condicionando, ¿no? Entonces, por eso es que 8 de cada 10 personas sienten un grado de ansiedad o de miedo al precisamente proponer, al exponer proyectos, es más, hasta en una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, A veces claro. somos personas súper capaces, pero no tengo la oratoria para poder venderme como debe de ser, porque a la mera hora, pues me da este tartamudeo, empiezo a sudar frío, y pues ahí es donde viene un gran bloqueo también a veces en nuestro progreso personal y cuando queremos dirigir equipos de trabajo, ¿no? Exacto. Oye, y se me ocurre que esto también le puede servir incluso a personas que sean muy tímidas, Sí, claro. ¿sí? Entonces, imagínate, bueno, yo me he especializado en liderazgo y todas las habilidades críticas que eso conlleva. La vez pasada hablábamos de comunicación asertiva. Exacto. Digamos que esta es la segunda parte de esa habilidad, Ok. porque recordando un poquito, a ver, la comunicación yo creo es la habilidad más importante que tenemos como seres humanos, porque es Sí, la que claro, nos lo sé. permite construir, trabajar en equipo, negociar, construir acuerdos, construir un edificio, porque uno solo no puede. Entonces, la La diferencia. comunicación es vital para el progreso, pero ahora, ¿cómo puedo yo influir en las personas? ¿Cómo puedo comunicar? Tiene que ser a través de la oratoria, ¿no? Y partimos de todo este miedo de gran parte de la población, pero tenemos también una buena noticia, ¿no? Que es un aprendizaje. O sea, son habilidades, son técnicas que se pueden aprender y se pueden desarrollar. Y el arte de la oratoria, pues empieza desde la antigua Grecia, ¿no? O sea, yo te lo puedo decir, cuando empiezan estas primeras democracias, estas primeras polis que se generan, el Senado, ¿no? Que son personas seniles, y ahí viene la palabra Senado, que son las personas de mayor edad en esas polis, Ajá. eh, y se juntan para poder debatir, para poder dialogar y tomar las mejores decisiones para la poli, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú ya tienes una idea, una propuesta, ¿cómo le haces para convencer a los demás? Y es donde empieza a surgir el arte
de la oratoria, ¿no? Y la oratoria, pues la podemos dividir, digamos, en dos grandes ejes, que lo voy a poner en palabras sencillas, el fondo y la forma. Ok. El fondo Ajá. es el discurso, ¿no? La retórica. O sea, ¿qué idea quieres transmitir? ¿Qué mensaje? ¿Cómo vas a acomodar esas ideas? ¿Qué palabras vas a utilizar? ¿No? ¿En qué contexto lo vas a brindar este mensaje? ¿No? Para que genere una emoción, porque una cosa importante, la oratoria te genera emociones, ¿no? O sea, eso es lo importante de la Sí. oratoria, que Ajá. te genere una emoción, porque tú puedes tener el argumento más lógico y coherente. Pero si no conectas. Exacto. Ajá. Si no generas emociones en la persona, se te muere, ¿no? Claro. Ajá. Y la oratoria precisamente es para generar esa emoción. Entonces, ahí viene ya la forma. O sea, el discurso per se que tú vas a elaborar, hay gatillos mentales, hay una estructura, desde la retórica de Aristóteles nos comentan, o sea, hay técnicas, ¿no? Ahorita les voy a dar un par de técnicas, pero viene la estructura y ahora cómo lo digo, ¿no? ¿Cómo te genero la emoción con esa estructura, con esos datos, ¿Cómo con lo esa llego? información? ¿No? Y es donde ya viene la forma, ¿no? Sí. Que es toda la parte del lenguaje corporal, la paralingüística, que es la gesticulación, las expresiones, ¿no? Que puede que abras la boca, la entonación, el tono de voz, el ritmo, la velocidad. O sea, todo eso es un conjunto de, ¿no? Esa es la oratoria. Y en la antigua Grecia, precisamente, ahí está la historia de Demóstenes, ¿no? Considerado el padre de la oratoria, que es entre hecho histórico y leyenda, ¿no? Tú sabes. Pero te hablan de una persona que nació en la época de Aristóteles y era una persona que quería ser orador. Él quería hablar en público, quería influir en personas, pero tenía una gran limitante, era tartamudo, Ajá, ¿no? ajá, ajá. Y tenía otro tipo de limitantes pero él no lo sabía. Entonces él va y pide la palabra precisamente para dar un discurso, pero él no sabía que había técnicas, que había metodologías, nada, ¿no? Voy, hablo y pasó lo que decíamos en la primaria, ¿no? Las personas lo empezaron a abuchar, le empezaron a decir de cosas, se burlaron de él. Total que el cuate ni siquiera terminó su discurso y se fue deprimido. Pero estaba en su determinación, yo quiero ser el mejor orador. Y lo que hizo fue que se rapó para no salir a la calle, porque una persona rapada pues, era muy mal vista en la antigua Grecia. Entonces, para evitar la tentación de salir a la calle, se rapó y empezó a hacer ejercicios. Él se iba a la playa en las madrugadas y cuando salía el sol gritaba a todo pulmón. ¿Esto para qué? Para modular el volumen de voz, Ok. porque era una de las grandes observaciones que le hacían. Hablaba muy quedito. Ajá, ajá. Y ya regresaba a su casa y se ponía unas piedritas para mejorar la dicción. Empezaba a leer. A él le gustaba leer, entonces se cultivaba y aparte mejoraba su dicción. Se ponía en una pose durante una hora para mejorar la postura personal, corporal, ¿no? Y luego para mejorar precisamente la parte de la tartamudez, se ponía un cuchillo muy afilado entre los dientes y también leía. Entonces, digo, ahorita no vamos a ponernos un cuchillo afilado, ¿verdad? Pero Sí, no a lo lo que recomiendo. voy es que este cuate, con una determinación durante meses, empezó a practicar y cuando volvió al escenario, que volvió a pedir la palabra, todas las personas se pararon a ovacionarlo, se convirtió en político, daba discursos, defendió a muchas personas y precisamente con su oratoria pues vendía la idea de, de, pues, del caso, ¿no? De la inocencia, un ejemplo. Entonces, por eso es considerado de los mayores oradores de la historia. Ahora, no, tampoco fue de casualidad, precisamente la oratoria tiene tres pilares, que es el etos, el patos y el logos. El etos es tu nivel de credibilidad como persona. O sea, no es lo mismo que me lo diga Juan Pérez, mi pariente, que me lo diga el doctor, ¿no? El, el maestro, yo qué sé, o sea, eh, una persona que es íntegra, una persona que es respetada, o sea, toda esta reputación que te vas formando en tu vida. Entonces, ¿de quién viene el discurso? Esa es la primera parte. La segunda precisamente es el patos, cuáles son tus gatillos mentales, cómo estructuras para generar emoción en las personas. Y el logos, que es la parte de la razón. Tu discurso tiene que ser sustentado
con la parte lógica y coherente, que son datos estadísticos. Ahorita como el dato que yo te mencioné, ¿no? A ver, entre el 75 y el 80% de las personas sufren de algún nivel de ansiedad al hablar en público. Entonces, es un dato, un estudio que a mí me están parando, ¿no? Lo que yo te vengo a decir y que no es humo. Entonces, ¿te fijas cómo el discurso se va estructurando para generar credibilidad e influencia en las personas? Así es. ¿No? Y, por decir, nos ponemos a ver el discurso de Martin Luther King, ¿no? Que es yo creo, y a mi punto de vista, el mejor discurso del siglo XX, ¿no? I have a dream, ¿no? Yo tengo un sueño. ¿Y cómo empieza este señor el discurso? Fíjate cómo todo este lenguaje proxémico lo utiliza. La proxemia es como tu entorno, ¿no? En dónde es, ¿cuál es el escenario donde vas a decir tu mensaje? Y él, pues en el monumento ahí a Lincoln, ¿no? Agarra. Entonces, ya es un lugar simbólico, ¿no? En el momento coyuntural que vean los Estados Unidos en 1963, ¿no? Toda esta guerra civil para los derechos de las personas de color y de los blancos, ¿no? Entonces, él empieza su discurso, y por decir, esta es una técnica del discurso, con una fecha histórica, ¿no? Y fíjate, él empieza, 50 years ago, ¿no? 5. Score son 20 años en inglés. Years ago, ¿no? Años atrás. Entonces serían 5 por 20, 100 años. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? 100 años atrás, ¿sí o no? Pero ¿por qué no dice 100 years ago? Porque dice 50 years ago, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, precisamente el discurso más famoso de Lincoln empieza con un dato igual y dicho con el mismo estilo, ¿no? O sea, Lincoln dice, cuando empieza su discurso, 4 and 7 years ago, ¿no? O sea, 4, 20 años, 87 años atrás, ¿no? Así es como lo menciona él y así empieza su discurso. Entonces, fíjate cómo tú al estructurar un discurso, tienes que, entre más pienses en todo, más impacto va a tener. Porque aparte de que es en un lugar emblemático, empieza de la misma manera que lo empezó una figura como la de Abraham Lincoln, ¿no? Te amparas en una figura histórica y eso le da una potencia a tu. Entonces, por decir, primera técnica, ¿no? De elaborar tu discurso cuando vas a crear una oratoria. Cita a una persona importante, cita una fecha importante. Es más, te cuento un chiste, lanzo una pregunta retórica. Algo que rompe el hielo. Y ya después de ahí empieza a venir el desarrollo, el acomodo de las ideas, ¿no? Para después cerrar también con una frase de poder, ¿no? Entonces, todo eso es precisamente parte de lo que vamos a ver en el curso de oratoria. Cómo, porque a veces pensamos que la oratoria nada más es el movimiento corporal y la parte paralingüística y el tono de voz, y no, o sea, está esta otra parte que es el discurso, la retórica, cómo mi discurso realmente va a mover, y te dice Laswell en su paradigma, que toda comunicación tiene una intención. ¿Cuál es tu intención al ofrecer un mensaje con una oratoria persuasiva? ¿A dónde los quieres llevar? ¿Cuál es la llamada de acción? Y también es donde hablamos de ética. Porque si nos vamos precisamente al discurso de Martin Luther King, donde la esencia es unámonos, gente de color, gente blanca, ¿no? O sea, no es de que ustedes, los blancos, son los malos porque nos han reprimido, nos han tratado como esclavos. No, es, a ver, en la independencia de Estados Unidos se nos prometió que todos íbamos a ser iguales y no iba a haber esclavitud. Ustedes blancos no son los culpables, simplemente así se ha dado, pero de ahora en adelante vamos a unirnos todos, vamos a construir. Fíjate, es un discurso de unión. La intención es unión, construcción. ¿Qué hace el otro señor del bigotito? Que luego en redes sociales pues ya no nos dejan decir, ¿no? Hitler. Hacía exactamente lo mismo, pero su discurso era de división. Pobres de nosotros, los alemanes, los otros nos están ninguneando,
tenemos que volver a ser la potencia mundial y la clase aria, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Ahí aplica un gatillo mental que es enemigo en común, ¿no? Y que se utilizan lamentablemente muchos de nuestros políticos ahora, ¿no? Así como, y si ese discurso no te recuerda precisamente ahorita al señor que está de moda, que es Trump, ¿no? De pobres de nosotros los gringos, México cómo nos ha tratado mal y nos ha extorsionado y vamos a hacer grande América otra vez y nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, ¿no? Pero son mensajes de división. Hay otro tipo de mensajes de unión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención del laboratorio? ¿No? Es donde viene la parte ética, porque es como tener un arma. ¿Para qué usas un arma? ¿Para defenderte o para atacar? ¿No? ¿Para construir o para destruir? Porque precisamente la palabra, fíjate el poder de la palabra, tiene la capacidad de construir civilizaciones, pero también tiene la capacidad de destruirlas, ¿no? Y lo hemos visto infinidad de veces. Tú dile las palabras correctas a una persona en el momento indicado y vas a poder hacer, vas a influir fuertemente en esa persona y vas a cambiar tu entorno. Aquí también es tu parte ética. ¿A dónde lo quieres mover? Porque vas a tener esa técnica y esa capacidad, ¿no? Entonces, también como líder, yo como experto en liderazgo, pues imagínate un líder que no puede influir en su equipo, que no se pueda parar frente a ellos a moverles emociones, porque es lo que le digo, pues es que tienes que moverles emociones, si quieres que se muevan, pero no tienes esta capacidad de comunicación, de oratoria, pues lo único que te queda es ampararte bajo tu jerarquía y ordenarlos. Si no lo haces, te corro y entonces empieza a trabajar bajo el miedo, empieza el mal clima laboral, empiezan a estar todos desagustos, la rotación de personal, afectarse o sea, todo el proceso interno de la organización y empieza el cáncer, ¿no? Fíjate la importancia del laboratorio y la comunicación. Completamente. Dime, por favor, que todavía hay lugares. Claro que sí. Todavía hay lugares, ¿no? Aquí voy a aplicar precisamente otro gatillo, pero ya se están escaseando, ¿no? Ahí, búsquenos en redes sociales como icefce.com. Mi red persona es ICEVCE. Somos un instituto de capacitación empresarial, ya tenemos 6 años aquí en Irapuato. Tenemos presencia en toda América Latina, ¿no? La maravilla de las redes sociales, toda la presencia que podemos tener, ya miles de líderes certificados ante el Sistema Nacional de Competencia. Entonces, pueden confiar en nosotros, de algo hemos hecho bien, pues precisamente es desarrollar habilidades clave en las personas, ¿no? Y como te dije la vez pasada, no que yo me las invente, yo no vengo a inventar el hilo negro ni de la oratoria, ni de la comunicación, ni del liderazgo, yo simplemente vengo a compartir las metodologías oficiales hechas por expertos, ¿no? Entonces, vamos a tener este curso el miércoles 8 de octubre, de 9 a 3 p.m. Estamos hablando que es de mañana en 8. De mañana en 8, ¿no? De 9 a 3 p.m. en el Hotel Casaín, Irapuato, ahí en el Boulevard Las Villas. Entonces, ahí quedan pocos lugares, pero tenemos una sorpresa aquí para todo tu auditorio, ¿no? Sí, tenemos 2 pases dobles completamente gratis para las personas que se comuniquen, bueno, nos manden WhatsApp al 462-217-8394. Te lo vuelvo a repetir. 462-217-8394. Ahorita manden su WhatsApp y soliciten esta promoción con Mar, exacto. Si no dicen que con Mar, W Radio. Exacto. ¿Qué es lo que van a encontrar las personas que tomen este curso? ¿Qué es lo que qué se van a llevar? No, pues, se van a llevar, mira, técnicas, herramientas. Evidentemente, en un día no vas a desarrollar las habilidades, porque una habilidad, pues, es con la práctica, ¿no? Pero les vas a dar las armas. Exacto. Pero pues yo te voy a dar los ejercicios, las herramientas, para que tú como Demóstenes puedas hacerlas en tu casa, practicar ahí con tu familia, estarlas haciendo de manera constante y la práctica es el maestro. Entonces, conforme tú las vayas haciendo, vas a poder desarrollar una mejor oratoria. Yo te lo comparto, pues yo era una persona muy tímida, yo no daba cursos, nada de capacitación,
pero yo entendí que si me quería dedicar a esto, si quería influir en personas de manera positiva a través de capacitación, de conocimientos, de normativas, de llevar este mensaje, yo tenía que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Ciertas habilidades de comunicación. Entonces, todas estas habilidades, toda esta estructura, precisamente de lo que te he dicho, es un discurso, ¿no? O sea, yo ya traigo mi discurso estructurado, yo ya traigo exactamente cómo voy a ir hilando una idea con la otra. Y precisamente eso es lo que van a encontrar. ¿Cómo puedes hilar tus ideas en tu mensaje? ¿Cómo puedes llevar ese orden? Elaborar precisamente ese discurso, cómo acompañarlo con énfasis en la voz, cuándo levantar el puño, cuándo emocionarte para que los demás se emocionen, cómo dominar el escenario. O sea, todo eso son técnicas que les vamos a compartir. Sí, de repente cuando están hablando, alzar la voz, porque eso te despierta otro nivel, Claro. porque no, o sea, sí, claro. No, y te lo voy a decir, hasta decir una mala palabra, una grosería, claro que te quede, ¿no? Y saberla decir, Sí, si no porque, te va a hacer como un patán. Pero de repente yo a veces veo en mis capacitaciones, cuando doy una conferencia, que ya se me están durmiendo, que se me están distrayendo, y dices una mala palabra, ojo, hay que saberla decir, ¿no? Y en el momento indicado, esa es oratoria, ¿qué decir en el momento indicado? Entonces, cuando dices una mala palabra, dices, ay, güey, el doctor, el exponente dijo esto, entonces vuelves a captar la atención. O sea, son técnicas que son estrategias, o sea, no es obra de la casualidad. Los grandes conferencistas, los políticos, es más, muchos religiosos o líderes religiosos estudian oratoria. Hablábamos de Hitler. Hitler se tuvo que meter a pulir su oratoria porque él sabía que no iba a poder influir en masas si no profundizaba, y Hitler salía a sus discursos, se quedaba parado 10 minutos sin decir nada. Eso activa varios gatillos psicológicos, el gatillo de anticipación, de expectación, o sea, y la gente hervía porque ya quería ver a su líder, pero él se paraba firme, se postraba, o sea, o sea, practicó su presencia y la gente se alborotaba, y a los 10 minutos cuando empezaba a hablar, pues ya era un estallido, ¿no? claro. Y sabía cuándo levantar el puño, cuándo enfatizar esto, lo otro. Entonces, eh, todas esas son técnicas, no es que él haya nacido con esos No, aprendizajes, ¿no? Digo, hay personas que por su manera de aprender, sus condiciones cognitivas, pues aprenden habilidades más rápido que otras, ¿no? Hay personas que por su condición, como te comento, cognitiva, de nivel de conciencia, de muchas otras variables, tienen una mayor rapidez de adquirir este tipo de habilidades, pero pero el que no, sí se aquí, puede. exacto, aquí tocas un punto muy importante, que es todos Claro, pueden aprender, absolutamente todos. A lo mejor algunos nos cuesta más trabajo que otros, pero todos lo podemos hacer. claro, nuestra maravilla de la plasticidad cerebral, ¿no? Por eso somos una especie tan bonita, porque estamos aprendiendo diario. Y si aprendemos diario, tú me podías preguntar, oye, si yo estoy aprendiendo, ¿de dónde aprendo? Pues de nuestro entorno. Pero el entorno per se no te va a dar los aprendizajes que tú necesitas para cumplir objetivos. Entonces yo tengo que ser un ente activo en crear mi propio ecosistema de aprendizaje para poder aprender conocimientos, habilidades y actitudes que realmente abonen a mi desarrollo. Si yo ya pude identificar que necesito comunicación, que necesito oratoria, pues entonces ahora te toca buscar donde una institución seria, un mentor serio, un curso serio, donde yo pueda adquirir todos esos conocimientos y habilidades, ¿no? Exactamente. Y qué mejor que, por supuesto, contigo. Claro, Bueno, claro, con ¿no? usted. ¿Te parece si repetimos, por favor? Ay, se nos acabó el tiempo. Sí, Si repetimos la fecha, el lugar, todo. miércoles 8 de octubre, es el próximo miércoles, 8 de octubre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, son 6 horas. Van a estar súper divertidas, llenas de información, de técnicas, en el Hotel Casaín, ahí en el Boulevard Las Villas, aquí en Irapuato, Guanajuato, y tenemos 2 pases dobles para los que nos manden WhatsApp al 462-217-8394. Repito el WhatsApp. Déjame anotarlo porque luego aquí me andan preguntando, ¿cuál es el número? Excelente. 462 Ajá, 217 ujú. 8394. Y pues también queda abierta ahí la invitación para que ahí nos contacten y puedan adquirir sus boletos de entrada, ¿no? Perfecto, que todavía hay, pero Claro. ya quedan poquitas.
Vamos a aplicar el gatillo de escasez. Quedan pocos No, lugares. pero es cierto. O sea, no, Sí, claro, porque es un precisamente gatillo que se utiliza, pero es cierto. y el de comunicación anterior que vine a anunciar contigo, Ajá. o sea, tenemos 30 lugares, se agotaron y lo tuvimos que volver a replicar este sábado pasado. Entonces, se agotan los lugares, o sea, es cierto. Es cierto, es cierto. Aunque se escuche como trillado o como gatillo o como no, pero sí es cierto. Así que de verdad sí, sí aprovechalo porque sí es muy importante el perder este miedo, te va a dar una seguridad, vas a poder avanzar en tu trabajo y también a nivel personal. O sea, sí va a haber un cambio, sí o sí, Sí, en claro. tu persona, un crecimiento y pues bueno, todo el mundo queremos ir para adelante, Claro, ¿no? es que, y Crecer. romper el mito de que pensamos que el gran orador o gran comunicador es por obra y gracia del Espíritu No, no, Santo, y no. no es así, son habilidades aprendidas. Habilidades. Y es perder el miedo, Adrián, Claro, perder el miedo. Imagínate que padre sales de ahí de ese curso sabiendo que te atreviste, que vas a vencer ese miedo y quién sabe, después te conviertas en un claro, gran orador o eso te ayude para tu trabajo, ¿no? y entre más preparado estés, más se te va a quitar ese miedo porque vas a estar más seguro, Claro, exacto. ¿verdad? Muchísimas gracias, Adrián. Un gusto tenerte siempre aquí en cabina. Esta es tu casa. Muchas Y gracias. avísanos cuando tengas algo nuevo, por favor, y para que vengas a invitar a todos nuestros radioescuchas. Claro que sí, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Síganos ahí en redes sociales. Por Gracias. favor, síganlo ahí en redes sociales. Nosotros vamos a una pausa para regresar con más de la programación que tenemos para ti aquí en W Radio.